Las excavaciones que se están efectuando en pleno corazón de México, Distrito Federal, han arrojado una sorpresa inesperada. Bajo los suelos que separan el Palacio Presidencial y la Catedral han empezado a surgir miles de cráneos y piezas óseas. Son sacrificados de tiempos remotos. Ante la sorpresa de los arqueólogos, se está descubriendo una ciudad de muertos entregados a los dioses. Restos de una cultura que aniquilaba a hombres, mujeres y niños en ceremonias que duraban días enteros. Rituales en honor de misteriosas divinidades de aspecto aterrador. Los excavadores se han encontrado con una tremenda sorpresa. Imaginaos la escena. Una especie de catacumba justo entre la catedral y el Palacio Presidencial, y bajo las losas un hueco oscuro. Centenares de cadáveres, muchos de ellos, según los expertos, entre 4 y 6 años. Perfectamente bien conservados por las condiciones climáticas de esta especie de gruta subterránea. Y sobre todos ellos, erigiéndose una talla de madera. Es el dios Micantecutli. Posee dedos en forma de garras. La cabeza está llena de pequeños agujeros y tiene el hígado colgando. Los ojos no se ven, o mejor dicho, están recubiertos de la propia piel del rostro. Es el dios Micantecutli, le llamaban el señor de las sombras, y sobre todos esos cadáveres emitía una enigmática y misteriosa sonrisa. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ocurría en México, Distrito Federal, un lugar que parecía completamente explorado y que nos muestra cómo a veces la arqueología sigue dando pasos en busca de auténticos misterios. Lo repito en muchas ocasiones, Milenio 3 no es un programa de concepto paranormal clásico. Hay muchas cosas que nos inquietan, a veces están en la historia y en el presente, como ahora mismo. Vangelis hizo esa música que escuchábamos, terrible, con tambores, en honor o acordándose de los sacrificios de la cultura azteca. Y es que esta cultura ha vuelto a emerger con una exposición, dicen que la más importante del mundo, en Berlín. Allí se muestran figuras, ídolos de muerte, extraños dioses. Los aztecas dicen que fueron los mayores sacrificadores de la historia. Y la verdad es que tiene relación con lo que íbamos a contar. Desgraciadamente las noticias nos van a llevar hasta México. Y quizá también siguiendo la senda de personas que siguen sacrificando a seres humanos. Es la incomprensión, en el fondo, ayer y hoy, de nuestra propia mente. Un reportaje excelente de Matías Schulz en El País nos recordaba esos tesoros que han sorprendido, porque por un lado están llenos de joyas, llenos de metales preciosos, pero por otro están acompañados de la viva imagen de la muerte. Chávez Valderas, una de las arqueólogas de las 30 que están investigando el asunto, aseguraba eso. Centenares de niños de 4 y 7 años de edad. Y hemos querido recordar el misterio de esta cultura. Grandes astrónomos tenían entre ellos. Gobernaron prácticamente toda América durante 200 años, con unos conocimientos astronómicos que, dicen algunos, no han sido superados. Hay restos que encontraron los españoles de incluso misteriosas y milimétricas operaciones oculares. Eran grandes arquitectos y, sin embargo, cada mes realizaban la misma y trágica situación ritual. Mujeres, hombres y niños eran sacrificados, despellejados vivos, en honor a unas misteriosas deidades como ese Micantecutli. Dicen que eran 13 y que pedían sangre constantemente. Todo eso ocurría en los templos y las pirámides que los conquistadores llamaron del horror.
Y hemos encontrado, fascinados como cada semana con una historia distinta, algunos documentos de antiguos cronistas españoles. Por ejemplo, la de Bernal Díaz del Castillo. Escuchadme atentamente porque creo que refleja perfectamente lo que se encontraron aquellos guerreros entre las selvas, llegando hasta los dominios del pueblo azteca. Imaginaros un poco el impacto en aquel siglo XVI. Dice así: yo, Bernal Díaz del Castillo, afirmo que lejos de las costas de lo que llamamos México, descubrimos países densamente poblados, donde se construían casas de cal y canto, y se adoraban a dioses a los que sacrificaban muchos seres humanos. Había una placeta donde ponían a los tristes indios para sacrificar, rodeados de malas figuras y de la mucha sangre derramada aquel día. Vimos cosas tan admirables y terribles al mismo tiempo que hoy no sabemos distinguir si eran sueño o realidad. Y muchas crónicas como esa nos hablan de una cultura enigmática que ahora ha vuelto a dar un giro a lo que se conocía sobre ella. Se decía que, como en el caso, por ejemplo, de los cartagineses, eran ficticios aquellos masivos rituales. Y de repente, esos 30 investigadores arqueológicos, he de decir que este equipo, y sobre todo nuestra compañera Katia Rocha, ha contactado con muchos de ellos, y la respuesta ha sido silencio. No querían hablar ni decir una sola palabra de lo que se estaba encontrando. Y la impresión, por el reportaje de Matías Schulz, es que es grave. Esos ídolos de muerte, ídolos extraños, se encontraban rodeados de centenares y quizás, si excavamos un poco más, miles de sacrificados. Por cierto, esto es Milenio 3, estamos aquí en la cadena SER, el mejor equipo como siempre: Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Iker Jiménez y el maestro Antonio Bravo en la nave del misterio. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Dicen que el día que los españoles llegaron a Tenochtitlán, según contaba este cronista, Bernal Díaz, corrieron miles de litros de sangre. Las cifras, como siempre, varían. Se habla de 20.000 sacrificados en aquel 1519. ¿Cómo es posible este contraste entre estos hombres tan refinados para algunas ciencias, para la astronomía, para los calendarios, para la matemática, y que sin embargo estuvieran sujetos a unos personajes que son muy importantes, lo veréis, para la historia que esta noche vamos a indagar en vivo? Los sacerdotes astrónomos. A pesar de que todo se regía por clanes, estos sacerdotes astrónomos parece que regían toda la vida de los aztecas, y parece también que administraban ciertas drogas. La seta de Tenochtitlán era una de ellas, y que los verdugos, hombres importantes de clanes familiares, mataban, despellejaban, decapitaban en ese estado de éxtasis en el que veían a sus peores demonios convertidos en realidad. Era un mundo extraño y hostil que se perdió. En apenas 100 años, 3 pestes acabaron con esa extraña, enigmática cultura que hoy vuelve con esos huesos a hacerse presente, los aztecas. Y antes de conectar con la cruda realidad que nos vuelve a hablar de sacrificios, quizá de personas, una hipótesis curiosa y tremenda y extraña, que es que hay seguidores de algunas culturas, ha ocurrido también en Perú, que dicen que quieren, recobrar aquel espíritu misterioso y sangriento, por supuesto, y están haciendo fechorías en algunos puntos de México. Vamos a viajar dentro de muy poco a Ciudad Juárez, porque se ha convertido sin duda en el desierto de la muerte, y están apareciendo personas, sobre todo mujeres, o casi siempre mujeres, con los mismos símbolos y síntomas que cuando eran sacrificadas en el siglo XVI en aquellos templos. Y antes de nada, siempre buscando un poco de conocimiento, queremos hablar con este buen amigo, miembro de este equipo y director de la revista, la prestigiosa revista de arqueología, Nacho Ares. Nacho, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿cómo estáis? Nacho, una pregunta. Hablábamos de estos descubrimientos, de esta magnífica exposición de Berlín. La verdad es que la fotografía que tenemos aquí del dios Micantecutli, con esas garras, esa sonrisa, da miedo. ¿Por qué se sacrificaban los aztecas? ¿O se sabe o se ha intentado estudiar de dónde surge esto? ¿Había otras culturas que sacrificaban de esa misma forma antes que ellos? Hombre, la exposición que ahora mismo está en Berlín, yo tuve la suerte de verla en Londres hace 3 meses, creo que fue en febrero o en marzo, cuando precisamente me desplacé única y exclusivamente para verlo, ¿no? En Piccadilly Circus. Y la verdad es que es bastante impresionante, ¿no? Conocer de cerca
estas divinidades tan terroríficas, como ahora mencionabas, y que en muchos casos la falta de documentación, la falta de textos, es lo que hace a los investigadores especular un poco sobre la posible naturaleza de estos sacrificios humanos. Antes mencionabas un poco, yo creo que dabas la clave en algún sentido, en que los aztecas tenían una serie de conocimientos muy claros en lo que era la astronomía, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a muchos investigadores a pensar que precisamente estos sacrificios, en donde había auténticas orgías de sangre, precisamente estaban destinados a eso, a alimentar a sus divinidades solares de tal manera que ellos, como entendedores de que precisamente la fuerza del sol, la luz del sol, era lo que les hacía vivir día a día, no solamente al ser humano, sino a la naturaleza, pues de esa forma, a través de esos sacrificios, la civilización, en este caso azteca, pudiera seguir viviendo continuamente. Es curioso, Nacho, porque tenemos noticias a raíz de esta interesantísima exposición, que desde luego ojalá venga en algún momento a España, de que hay documentos, claro, se conocía solo por los códices, y ahora tenemos las estatuas, las figuras y sobre todo los muertos, pero se decía incluso que se metía. Tengo que advertir que el programa, sobre todo a partir de un cierto instante, cuando empecemos a hablar de Ciudad Juárez, va a ser muy duro. Tengo que decirlo, no es ninguna trama para que estén ustedes o estéis vosotros pegados al receptor. Va a ser un programa duro, y creo que es lógico porque sabemos que hay mucha gente joven que sigue Milenio 3, y entre lo duro está la descripción de lo que hacían, por ejemplo, los aztecas. Se llenaban barreños de sangre, incluso se regaban los campos y el maíz con esta sangre. Nacho, las culturas más importantes, conocemos algunas que han hecho sacrificios. ¿Alguna, por ejemplo, propia de la península ibérica o no tan conocidas como las de América? Hombre, lo que es en Europa y en la península ibérica, algunos de los enterramientos neolíticos o incluso mucho más antiguos sí que han aparecido en algunos casos, enterramientos incluso en Stonehenge, que se ha especulado con la posibilidad de que sean sacrificios humanos, ¿no? Lo que pasa es que, en muchos casos no solamente la falta lógica de documentación, porque en esta época es lógico que no había ni siquiera escritura, pero la falta y sobre todo los problemas que plantean los estudios arqueológicos de la cultura material que aparece en estos lugares, es quizás lanzarse un poco a la imaginación o intentar encontrar una justificación como sacrificios humanos de esos enterramientos. Sí que conservamos, sin embargo, y tomando un poco una noticia que ha sido en los últimos meses primera plana de muchos medios de comunicación, por ejemplo, algunos de los tesoros conservados en el Museo de Bagdad, en Irak, procedían precisamente de unas tumbas de la ciudad antigua de Ur, excavadas por el rey de los reyes, y en donde precisamente una de ellas, la más espantosa de todas, según comentaba el propio Bulley, la famosa fosa de la muerte, la PG 1237, en donde aparecieron 74 esqueletos, todos ellos curiosamente con una copa entre las manos. Es decir, todo ello indicaba que habían sido autosacrificados, autoinmolados, quizás por esa especulación que antes comentaba. Los arqueólogos han intentado buscar una explicación a este hecho, intentando acompañar al noble o al rey de turno en ese viaje por el más allá. Pero lo cierto es que hace miles y miles de años este tipo de tradiciones estaban muy extendidas a lo largo de todo el planeta, y quizás la no existencia, por lo menos conocida, en el continente europeo es lo que tanto espantó a los europeos, a los españoles, cuando llegaron en el 16 y se expandieron por toda América. Efectivamente debe ser así. Imaginábamos ahora esas escenas. Hablaban los cronistas de esos sacerdotes astronómicos que con máscaras rígidas, imitando a los demonios de su Olimpo, lanzaban incluso con cerbatanas mientras las personas eran despellejadas. Escenas absolutamente increíbles y que no corresponden con ese otro lado de sofisticación cultural. Ahí está el enigma, el misterio de por qué el ser humano y algunas culturas se han matado o han sacrificado durante siglos. Quizá tenga algo que ver, o quizá esté en la genética, no lo sabemos, no queremos siquiera barruntarlo, pero algo está pasando, porque en algunos lugares de América, teníamos hace poco la noticia terrible que hoy recordaremos de José Tomás Reina Rincón en Perú, parece que vuelve a haber, envuelto en un sinfín de cosas, en tráfico de órganos, en supuestos rituales, incluso se habla de snuff movies, un montón de cosas que íbamos a entender por qué ha ocurrido. Todo ello concentrado en una localidad muy concreta de México, curiosamente muy cerca, o en la misma tierra donde vivieron los aztecas, y esto nos sirve para entrar en materia, es decir, todos los problemas y enigmas que ahora nos encontramos no son realmente de ahora, sino llevan mucho tiempo entre nosotros, y hoy lo vamos a comprender. Nacho, compañero, un abrazo muy fuerte y gracias. Un abrazo para todos. La otra realidad. Milenio 3.
en la cadena SER. Y dice Carmen Porter, compañera, el tema de Ciudad Juárez ha sido escalofriante. Nosotros la verdad es que nos llamó mucho la atención. Volvíamos del vuelo de La Coruña cuando hacíamos el programa para todos los amigos en el Castillo de Santa Cruz, y El País semanal y El País dominical curiosamente coincidían en dos artículos, uno de Matías Schulz sobre este hallazgo de ese mundo sombrío y sangriento de los aztecas, pero al mismo tiempo una periodista que iba a estar aquí con nosotros, Judith Torrea Oiz, que vive en la frontera entre México y Estados Unidos, nos hablaba de el desierto de la muerte y las muertes en la frontera. Algo espectacular, porque seguimos hablando, y lo vamos a ver hoy, de sacrificios en pleno siglo XXI. Carmen, teníamos noticias de EFE, de que repentinamente había planes para mejorar la seguridad. En estos últimos días hablamos de 22 y 23 de julio, y de repente ¿qué nos encontramos? Es decir, los teletipos, ¿qué nos dicen prácticamente antes de ayer? Pues EFE, el día 23 de julio, decía: aparecen cadáveres de 3 mujeres ejecutadas en Ciudad Juárez. Después de los planes de las autoridades mexicanas para detener estos crímenes, aún así, después de esos planes de seguridad, se han vuelto a cometer este tipo de crímenes. Hablábamos además con varias personas que luego conoceremos, como Esther, que es una persona que ha abierto allí la Casa Amiga para ayudar a todas estas familias, las familias de las desaparecidas y de las víctimas, y nos decía que es tremendo, que cada día aparecen más mujeres muertas, muchas de ellas, la mayoría mutiladas. Mutiladas, sacrificadas, con extrañas simbologías. Está ocurriendo en un desierto muy concreto entre la frontera de Estados Unidos y México. Ciudad Juárez, 1,5 millones de habitantes, un lugar problemático, pero con cierta parece impunidad para el crimen. Esto ha hecho que las estadísticas vayan aumentando alarmantemente. Se habla de 300 mujeres muertas desde 1993 y 4.000 desaparecidas. Ahí está el dato. Y hemos intentado, este equipo, hacer una investigación policial y por supuesto misteriosa. ¿Qué mayor misterio que, como decía ayer, nuestro hermano, el ser humano, esté matándose de esta forma y esté reivindicando extrañas cosas, mutilando de la forma que vamos a ver a las mujeres? Curiosamente hemos anunciado durante esta semana este programa, y el telediario, la primera edición del telediario ayer, retocaba el asunto, hablando de los planes para frenar esta ola de violencia, y ya expertos empezaban a hablar de los misterios que hay detrás de las matanzas múltiples en Ciudad Juárez. Una historia digna de terror, digna de un Stephen King, digna de la ciencia ficción, pero brutalmente real. Por eso aviso, porque este programa por supuesto es apto para todos los públicos, pero os aseguro que hoy es un programa duro, tan duro como la vida, y por eso tenemos que contarlo. Vámonos a Ciudad Juárez. Fronterizas de Ciudad Juárez se tornan amenazadoras al caer la noche. Nadie sabe quién está sacrificando a las mujeres cada semana, quién las desmembra y las entierra en fosas comunes cubiertas por la arena. Cuando el viento sopla, aparecen cuerpos mutilados entre los montículos, expresiones de horror, bocas abiertas. Son 300 casos en los últimos años. Incidentes sin solución, sin culpables, sin sospechosos, envueltos en el denso silencio del desierto. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Los números en este caso, como dice el refrán castellano, cantan. 300 mujeres muertas, muchas de ellas sin identidad. La fotografía a mí me pone ahora mismo los pelos de punta, y he de deciros que este equipo se ha enfrentado a uno de los temas más duros, porque hemos vivido muy de cerca las emociones de las personas que están allí peleando porque esto sea denunciable y constatable. Parece que hay cierta impunidad, o determinados investigadores, forenses, mujeres con las que vamos a hablar están molestas porque hay una densa cortina de silencio en torno a todo esto. Lo único que clama en el cielo son los cuerpos de las mujeres. Hacía apenas un mes se había encontrado una fosa con 11 de ellas, siempre mujeres. Vamos a descubrir que siempre hay un prototipo, y muchas de ellas mutiladas al punto de que algunas, sé que es duro decirlo, les han cambiado la cara.
Se han cortado la cara y las huellas dactilares y les han puesto otras caras de otras mujeres. Creo que eso ya indica a qué tipo de personas, sea quien sea, nos estamos enfrentando. Hemos conocido, y además le mandamos un abrazo grandísimo, a una persona valiente, a una periodista muy valiente. Se llama Judith Torrea hoy, es una navarra que lleva 5 años viviendo en la frontera entre Estados Unidos y México y que se enamoró y a la vez se conmovió con la historia de los cuerpos de Ciudad Juárez. Hizo un reportaje para El País que creo que ha tenido un gran impacto y gracias a ella hemos podido adentrarnos en ese mundo absolutamente terrorífico. Dunas del desierto de Ciudad Juárez y de repente una mano, un sostén, una cabeza decapitada. Y siempre las personas, no las autoridades, las que encuentran en lugares inhóspitos estos cuerpos. Y como decía antes, la estadística que sube y sube. Judith conoció esta historia por un grupo de mujeres. Imaginemos la fotografía, un grupo de mujeres vestidas de negro que todas las mañanas salen por el desierto para encontrar a sus propias hijas. Y se unió a ellas. Escuchamos a Judith Torrea, esa magnífica periodista, hablar de las mujeres de negro. Estas mujeres todos los domingos a las 7 de la mañana van a buscar por diferentes partes de la ciudad, a buscar los cuerpos de sus hijas, ¿no? Entonces van con la esperanza de buscar algo, ¿no? Pero también con el temor, ¿no? De buscar algo que puede pertenecer a sus hijas, ¿no? Es decir, te vas a dar cuenta que de todos los cuerpos y osamentas que se han descubierto, ninguna ha sido descubierta por las autoridades, han sido descubiertas por diferentes grupos, por diferentes personas que pasaban por ese lugar y vieron unos huesos, nunca por las autoridades. Nunca por las autoridades. Estas mujeres de negro intentan poner una pequeña luz en ese túnel de cientos de personas muertas y siempre del mismo modo, a cada cual más brutal. Hemos conocido a esas mujeres de negro, hemos tenido la fortuna de conocerlas y de que nos cuente qué es lo que se encuentra cuando va por el desierto. Las negras galas rastreando con grupos de mujeres que no saben dónde están sus hijas. Se habla de un montón de cosas y luego vamos a hablar de las teorías, que son muchas y muy variadas y que nos meten de lleno en temas como el satanismo, las snuff movies, temas muy duros por los que a veces nos habéis preguntado en milenio3@cadenaser.com, líneas abiertas por supuesto, milenio3@cadenaser.com, y que os voy a ser sincero, como periodista y como persona, es que nos cuesta tocar, porque creemos que es la muestra de lo peor del ser humano, pero quizá denunciándolo consigamos algo. Alguien, quizá la fría y macabra sombra del dios Micantecutli, está avanzando por Ciudad Juárez, envuelto y enmascarado en no sabemos qué. Así nos cuenta Esther Chávez Cano, una de esas mujeres, lo que se ha llegado a encontrar. Las chicas, las jovencitas que aparecen muertas, se encuentran en terrenos baldíos, en el desierto, en zonas muy alejadas, y son muy jóvenes y son violadas, son torturadas, en muchos casos mutiladas, y esto es diferente a otro tipo de crimen. Se les cercena el seno derecho y a mordidas el pezón izquierdo, que eso es brutal, ¿no? Y aparentemente esto se los hacen en vida. Estos son actos que no hay palabras para describir esa brutalidad, esa inhumanización. No, yo no sé cómo las madres de estas criaturas pueden seguir viviendo recordando las últimas horas de angustia de sus hijas, ¿no? Yo creo que la muerte fue la salvación para ellas, para descansar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Son las 10:30 y con el ritmo terrible de esa música de Vangelis, La Máscara del Azteca, nos ahondamos aún más en esa historia terrible
que parece que hemos conocido ahora, que los medios españoles estamos prestando cierta atención, bendita sea esa atención, ¿no?, para que quizás sepamos algo más, porque parece que el tema es mucho más problemático y misterioso de lo que parece. Las noticias incluso han venido de diferentes fuentes, algunas agencias mexicanas incluso hablaban de un hombre, de una posibilidad que nos parecía digno de película también, y ahondando en ella hemos demostrado, o hemos creído, que desde luego hay personajes dignos de este tipo de historias negras. Carmen, Notimex creo que informaba de una de las últimas hipótesis. Hablamos de otra fosa con 3 mujeres sepultadas anteayer mismo. ¿Qué decía esa noticia, Carmen? Efectivamente, Iker, la agencia de noticias mexicana Notimex decía o titulaba "Narcos satánicos detrás de muertas de Juárez". Narcos satánicos. Y decía que los asesinatos de cerca de 300 mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, más que un problema de seguridad pública en esa región, se debe a la presencia de bandas de traficantes de órganos y grupos de narcos satánicos. Esto lo afirma nada más y nada menos que el legislador federal David Rodríguez Torres. Legislador federal en Ciudad Juárez, narcos satánicos. Y nosotros, como somos un equipo de personas que no sabemos, que aprendemos con vosotros cada semana, hemos querido saber qué es eso de los narcos satánicos. Y nos hemos encontrado que en la misma zona donde están pasando estos hechos, estos cadáveres, estas más de 300 mujeres muertas, habían ocurrido otras cosas mucho antes, y apenas teníamos noticia de ello. Fue a final de los años 80 cuando el término narcosatánico se hizo tristemente célebre por un tal Adolfo de Jesús Constanzo. Una historia pues digna de lo que estamos contando hoy. ¿Quién es este personaje, Carmen, este iniciador, parece, de este tipo de rituales en esa zona fronteriza de México? Pues es en el año 1989 cuando salta a todos los medios de comunicación, tanto mexicanos como a nivel mundial, las andanzas de los narcosatanistas. Adolfo de Jesús Constanzo era una persona, en principio, normal. Lo que pasa que le gustaban mucho los rituales. Ya su madre estaba metida en rituales de vudú, además también de una religión africana llamada Palo Mayombe. Según las noticias publicadas en la prensa, él era el líder de una especie de secta que se dedicaba a asesinar a personas. La mayoría de ellos, en este caso, Iker, eran hombres. Hombres, a diferencia de lo que está pasando en Ciudad Juárez ahora, ¿no? Efectivamente. Su banda, además, se dedicaba a transportar marihuana y creía que estaba realizando este tipo de rituales protegidos de todo peligro y que eran invulnerables. Lo hacían para protegerse. Exactamente. O sea, como para que los dioses del infierno, en este caso, le fueran propicios, ¿no? Él creía que era Satanás quien los ayudaba, quien paraba esas balas contra los que disparaba la policía. Él los disparaba y algunas veces no les daba, y entonces rendían todavía más honores a ese Satán al que ellos adoraban. Parece incluso que esa película Perdida Durango, que todos tenemos ahora en mente, generalmente interpretada por Bardem, representaban de una forma casi dulcificada a este narcosatánico Constanzo, que incluso llenaba barricas enteras con lo que llamaban sopa infernal, ¿no, Carmen? Las recetas como para no contarla. Efectivamente, Iker, en un rancho de Santa Elena, la policía, cuando los descubre, halla velas, vasijas con cerebros humanos, sangre, una tortuga, arañas, escorpiones y cabezas de cabras. También descubrieron varios cuerpos enterrados alrededor de este rancho. 13 en concreto, ¿no? La mayoría, efectivamente, 13 cuerpos, la mayoría de ellos mortalmente mutilados. A algunos les había sacado el cerebro, a otros incluso les habían arrancado algunos huesos de la columna vertebral con los que presuntamente habían hecho amuletos. Es la historia primitiva de lo que quizá explique los sucesos, o lo que quizá ponga por lo menos un argumento de peso para intentar comprender lo que está pasando en esa frontera. Judith Torrea, la periodista que hizo ese reportaje para El País, ahonda un poco más en lo que se está encontrando, e incluso nos alarma porque dice que la autoridad mexicana de la zona apenas hace nada, que incluso se inventan chivos expiatorios, personas, dicen ellos, siempre sus palabras, pobres, que son culpados y los crímenes continúan. Bueno, una historia tremenda que nos contaba así. Son personas que aparecen no enterradas ni se molestan, ¿no? Yo creo que las echan en lugares claves, a veces con una simbología muy específica, por ejemplo, enfrente de la asociación de maquiladoras, pero las echan en lugares, en poblaciones en barrios bastante pobres, y encuentras el esqueleto, ¿no?, de esas mujeres, ¿no? Lo que más llama la atención es que las autoridades enseguida dan
un nombre a esos huesos, a ese esqueleto, ¿no? Sin realizar ningún tipo de pruebas científicas como un DNA, ¿no? Que es la prueba más fiable, ¿no? Y enseguida, a los 2 días, por la presión social, enseguida encuentran a los culpables, ¿no? A los chivos expiatorios, ¿no? Entonces tampoco se realiza ningún tipo de estudio, ¿no? ¿Cómo es posible realizar enseguida encontrar a los culpables, encontrar los nombres de un esqueleto sin hacer ningún examen científico, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y es que todo esto, que nos puede sonar ciertamente lejano, no lo es tanto. En España hemos tenido casos concretos de personas que en más o menos estado delirante, primero algunos se hacían, bueno, no se creían ellos mismos que eran dotados con poderes divinos, otros cabecillas de determinadas sectas. Lo cierto es que el sacrificio ritual ha sido común en muchas partes del mundo, no solo en América y no solo en México. Y yo recordaba ahora, mentalmente, y creo que nuestro amigo Antonio Bravo tiene el documento, cómo hace no mucho tiempo, en invierno pasado, tocábamos un tema de pura actualidad. Era la muerte de un torero, José Tomás Reina Rincón. Lo hacíamos ahí con el maestro Manolo Molés. Un caso terrible en el que la descripción era la idéntica, según los forenses, de un ritual, de un sacrificio, de una secta que quizá perseguía poner sus vísceras al sol. ¿Quién sabe? Esto está ocurriendo. Y ocurriendo, por ejemplo, también con españoles. Era el caso de José Tomás, decimos, Reina Rincón. Su abogado, el que llevó el caso, Marcos García Montes, caso sin explicación, por supuesto, nos lo contaba o hacía el inventario de lo que se encontraron de esta forma. Que el cadáver venía eviscerado. Eviscerado quiere decir sin vísceras, y no tenía ni cerebro ni cerebelo, ni en el tórax y abdomen nada, es decir, no tenía ni cerebro, cerebelo, hígado, pulmón, riñones, estómago, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que lo que traía eran papeles de las páginas amarillas de la guía telefónica en el cerebro, en la bóveda craneal, y en el cuerpo pues venía relleno en la parte superior del tórax y la mitad del abdomen venía relleno de serrín. Yo quiero repetir que este programa pues es especialmente duro. Muchas veces a ese milenio3@cadenaser.com nos pedís, lo digo de nuevo, este tipo de temas, y cuesta hacerlo. Y cuesta sobre todo cuando, como decimos, la lejanía no es tanta. En España ha habido casos muy concretos y en otras partes del mundo. En España, por ejemplo, ha habido alguna historia que se relacionó a nivel policial con rituales, con personas que seguían mandados de no sabemos quién, ¿no, Carmen? Sí, por ejemplo, la de Álvaro Rafael Bustos, ex miembro del grupo Trébol, fue detenido en Córdoba en enero de 1987 tras confesarse autor de la muerte de su padre, Manuel Bustos. Le clavó una estaca de madera en el corazón cuando estaba durmiendo, porque según declaró, encarnaba el mal. Estaba convencido de que su padre se iba a reencarnar y por ello, tras asesinarle, le cortó los talones para que así no pudiera caminar. Es un caso arquetípico, digámoslo así, de lo ocurrido en España. La zona de Levante siempre ha sido muy proclive a este tipo de asuntos, historias bastante recientes de personas que, guiadas por un instinto asesino, extraño, criminal, efectúan ese tipo de rituales, ¿no? En Elche, por ejemplo, Elena, los apellidos no se facilitaron, pone simplemente SL, pues esta mujer asesinó en la ciudad de Elche en el año 2000 a su hija de 30 años durante un ritual. La acusada aseguró: Dios me dijo que ella y yo éramos el demonio. Ese tipo de casos han ocurrido y los hemos contado varias veces, pero lo que está pasando por vez primera, quizá a nivel mundial, en Ciudad Juárez, es la cantidad y la proximidad entre unos crímenes y otros. Hablamos de meses donde ha habido 70 mujeres encontradas en el desierto, mutiladas, como vamos a escuchar. Y le preguntábamos a esa mujer de negro, a Esther Chávez Cano, que recorre cada semana esos lugares, que presta acogida, le preguntábamos si el lugar tiene alguna característica que haga que sea más propicio, quizás. Una soledad, unas extensiones grandísimas. ¿Por qué ahí y no en otro lugar? Esther, muy emocionada, nos contaba cómo es ese sitio, de grande y de extraño, Ciudad Juárez. Lo describía así. Mira, nuestro estado es el más grande de la República Mexicana. Aquí cabe tu país, Italia y otros países en este estado. La mayor parte es desierto. Tú caminas de aquí a Chihuahua, por ejemplo, que son 353 kilómetros, y ves 1 o 2 pueblecitos. Lo demás es desierto, arena de desierto. Alguna vez
se cambian las dunas como en el Sahara, ¿no? Se cambia la tierra, por eso es tan difícil encontrar los cuerpos. No ves nada, yo iba a rastreos y no veo nada porque está el polvito cambiando de lugar, no alcanzas a ver que pueda haber más que flores del desierto, ¿no? Es extensiones larguísimas, lugares imposibles de que algún ser humano pueda llegar, y allí se encuentran cuerpos, en esas hondanadas, en esos lugares tan alejados, en que solo unos vehículos muy potentes podrían entrar, o en helicóptero las tiran, o qué pasa. Ignoramos. Estamos llenas de preguntas y muy pocas respuestas en estos últimos 10 años. La pregunta lógica, por nuestra parte, era si hay algún patrón. Vamos a hablar con forenses dentro de unos minutos. Si hay algún patrón en las víctimas, si las eligen por algo, si son de cierto tipo fisionómico. ¿Qué puede tener alguien para ser sospechosa de sacrificio por parte de este tipo de grupos o de personas que están actuando en Ciudad Juárez? 4.000 desaparecidas, 300 sepultadas en el desierto, ni más ni menos. Nos decía cómo aproximarse al retrato robot de estas mujeres Judith Torreo. Por eso estas personas intentan localizar a mujeres pobres, jóvenes y hermosas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque antes de hacerles todo las violan, ¿no? Las violan, las torturan, las descuartizan y las guardan, me imagino, y después incluso a veces les cambian de ropa y después las echan, ¿no? Por las dunas del desierto. Y es que son muchas las teorías que penden de un hilo. ¿Qué está pasando en Ciudad Juárez? En estos últimos años, a pesar del silencio gubernamental aparente, denunciado por estas personas, se han hecho todo tipo de especulaciones, desde las más rocambolescas a las más probables. Posiblemente los forenses, vamos a hablar con ellos, tengan la solución. Vamos a ver, o vamos a escuchar, mejor dicho, qué se ha especulado en todo este tiempo sobre los crímenes de Ciudad Juárez. ¿Cuáles son las teorías más posibles? Tráfico de órganos, sectas satánicas, grupos de adoradores del sol que pretenden el regreso a tiempos de esplendor, asesinos en serie. Las hipótesis para explicar lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez son muchas, pero ninguna de momento se puede probar. En los últimos tiempos, la opinión popular ha agregado otra posibilidad macabra: las snuff movies, grabaciones de muertes reales para su posterior comercialización. Otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Esa palabra extraña, snuff movie, pues snuff movie, como digan los que saben bien inglés. Parece ser que forman parte de una leyenda urbana. Otros afirman que no, que realmente ocurren, se comercializa con ellas, se venden. Sería más o menos la filmación de una muerte real. Y algunos investigadores, como comentaba antes Carmen Porter, incluso las personas responsables de la justicia en Ciudad Juárez, hablan de la posibilidad de estas grabaciones en el lugar incluso de los hechos, en pleno desierto. Nosotros tenemos, ya lo sabéis, un experto que cada madrugada de 3 a 4, en esta segunda edición de los domingos, nos adentra en el mundo de las conspiraciones, de la tramoya de las cosas. Es Santiago Camacho. Santiago, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Iker. A ti el término te suena, snuff movie. ¿Es real? ¿Es una leyenda urbana, Santi? Pues ahí hay una amplia división. Hace unos años un director de cine llamado Frank Henenlauter
ofreció una recompensa de $1 millón a quien le mostrara una de estas películas FNAF. Nadie se presentó. Sin embargo, sí se sabe que lógicamente películas filmando asesinatos y torturas hay. Muchos asesinos en serie han sido capturados en Estados Unidos con filmaciones de sus propios actos, que no las comercializaban pero que sí las tenían. Se sabe que el Shah de Irán se complacía en ver las cintas que le grababa la Sabak, su policía secreta, torturando a la gente hasta la muerte, con lo cual sería inocente no pensar que efectivamente ese tipo de filmaciones en algunos circuitos muy restringidos sí pueden andar circulando. Pero quizás, Santi, esa no sería, y tú lo conoces mejor que nadie, la propia sustancia de una leyenda urbana, es decir, se supone, se dice, se indica, pero realmente ni siquiera la policía en algunos lugares, digamos por ejemplo en Occidente, ha logrado mostrar, ¿no?, al público este tipo de escenas grabadas. Es decir, no se han podido desarticular bandas que sin duda deben estar operando y con bastantes medios, de ser cierto este tema. Completamente cierto. Yo creo que la parte legendaria del asunto es precisamente la que habla de la comercialización. Es decir, las películas existen, las películas se hacen, pero generalmente suelen ser para el consumo propio de la banda de depravados que se dedica a estas cosas. En el caso, fíjate, de lo que estoy magistralmente tratando esta noche, lo de Ciudad Juárez, hay una casualidad tremenda, que es que cuando nace el mito o el rumor de la existencia de estas películas a principios de los 70, curiosamente nace en esa franja fronteriza de Tijuana, El Paso, Juárez. Qué curioso, Santi, justo ahí es donde empiezan a hacer el mito, que es una franja muy castigada. De hecho, en los años 50 hubo una serie de actos violentos en la frontera, sobre todo en este caso fue Tijuana el sitio más castigado, donde gente, americanos, se pasaban al otro lado, secuestraban mujeres y se las llevaban para violarlas a su parte de la frontera. Eran asuntos de violación que afortunadamente nunca terminaron en muerte, pero que sí preocuparon durante esa época a las autoridades mexicanas. Santiago Camacho, queríamos simplemente saber eso, qué diferencia hay entre la débil y delgada línea roja que separa las leyendas de los hechos reales, y parece, por desgracia, el ser humano es así, ¿no?, en sus variantes más terribles, que sí que hay algunas de estas filmaciones, películas que esperamos, pues no sean vistas, ¿no?, por mucha gente, porque eso desde luego, si fuera lo contrario, demostraría que hay un comercio incesante y que tendría materia prima, desgraciadamente, en las pobres mujeres de Ciudad Juárez. Santiago Camacho, nuestro compañero de las conspiraciones cada madrugada. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias y de verdad seguir adelante porque es un programa magnífico. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Hoy estamos con los sonidos del desierto que nos pone nuestro compañero Antonio Bravo. Óscar Maínez, su historia es también digna de un libro. Óscar Maínez es el forense de Ciudad Juárez, ni más ni menos. Es un hombre que, tuvo que escapar, al menos son sus palabras, de esa localidad de la muerte. Y escapó, según él, por amenazas. Amenazas veladas o menos veladas que le hicieron, abandonar sus autopsias. La última, nos lo contaba, 11 mujeres muertas encima de las mesas, de las frías mesas de la morgue de Ciudad Juárez. Se ha marchado a Texas y ahora dice que tiene libertad para hablar y para denunciar. Y le preguntábamos por hipótesis, por posibilidades. Nos desmarcamos ahora de esas filmaciones terribles, leyenda urbana o no, y hablábamos de otra cosa que también está ahí entre las tinieblas, nunca mejor dicho, las sectas satánicas. Esta es la voz, así nos hablaba Óscar Maínez, forense ni más ni menos de este lugar, Ciudad Juárez. Otra hipótesis que se maneja es las sectas satánicas. Sin embargo, si ves la casuística, que obviamente no hay un manual de sectas satánicas, pero en la casuística, cuando hablas de sectas satánicas, parte del ritual es deshacerse la evidencia. Sí, o sea, cuando tenemos sectas satánicas jamás encontramos, más que por casualidad, los cuerpos que son sacrificados. En este caso hay mucha evidencia ahí, no hay la simbología tampoco, pero no estoy casado con ninguna hipótesis, no, hay que investigar. O sea, todas las hipótesis son válidas mientras no se investiga. Sí, yo creo que estamos ante un caso del homicida serial, ¿sí? del criminal sexual psicopático, ¿sí? Eso no creo que es algo que se da actualmente, y yo creo que estamos aquí. Sí se aprovecha la coyuntura, ¿sí? Ante la ausencia de autoridad, obviamente estas gentes andan caminando como en su casa. Menuda frase, caminando como en su casa por esas dunas del desierto de Ciudad Juárez, que afortunadamente, gracias yo creo que a la emisión de programas televisivos esta semana, o a este programa, pues estamos poniendo el grito en el cielo.
para que al menos sea conocido. Podemos decir, sin ruborizarnos, que prácticamente hasta ahora mismo no conocíamos lo que pasaba en ese lugar donde están actuando los modernos sacamantecas. Esther Chávez, esa mujer de negro, fundadora de Casa Amiga, que cada semana recorre el desierto en busca de nuevos restos y lo peor es que los encuentra, nos hablaba de las 5 líneas de investigación que ahora mismo están manejando. De las líneas de investigación son 5. Una es tráfico de órganos, que está casi descartado porque se necesita, pues mucho, ¿no? Se necesitan helicópteros, hospitales, médicos, enfermeras, que para mi punto de vista es difícil. Se sigue la trata de blancas. Hipótesis. Carmen Porter, en esa lista de verdad macabra, hay que decirlo, más casos en España que podrían, o según la policía, podrían pertenecer no al típico exorcismo que un día comentamos aquí con todos los datos, sino a grupúsculos que realmente se creen en poder de ofrecer algo a los dioses o a ciertas divinidades, ¿no es así? En este caso se trata de una niña de 6 años, Montserrat Fajardo Cortés. Según fuentes policiales, fue asesinada en la barriada de Piedras Redondas, en Almería, y murió a manos de su madre y de su tía, que practicaban rituales de brujería y de espiritismo. Esto fue en Almería hace bien poco. Y también hay un caso que ya hemos querido recordar, misterioso donde los haya, y que también la policía especuló con un tipo de ritual. Claro, siempre parece que el epígrafe ajuste de cuentas pues puede valer para todo y se olvida el caso. Pero había más cosas. Era un cuerpo aquí, en Madrid, muy cerquita de aquí. En Carabanchel. Fue en el año 1997. En esta localidad madrileña se descubre el cadáver descuartizado de un hombre. En su pecho derecho llevaba marcado el número 666. Es curioso, Carmen, permíteme, porque nos ha hablado esta Esther de que todas las mujeres, no sé si es un símbolo de cierto origen satánico o de ese tipo de credulidad, pero todas las mujeres, o la mayoría de Ciudad Juárez, aparte de algunas con otra cara, imaginemos lo que es eso, tienen un pecho cortado. Y en este caso los símbolos estaban en el pecho. Los símbolos estaban en el pecho derecho, además que es el que se corta en Ciudad Juárez, y como decía, llevaban marcado el número 666 y una estrella de 5 puntas. Ese caso lo investigó profundamente y se encontró con las barreras, el silencio y el olvido nuestro buen amigo y corresponsal Francisco Contreras, que acaba de llegar, lo tenemos recién desembarcado del Nilo, del Cairo. Francisco, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, a todos los oyentes de Milenio 3. El caso del cadáver sin cabeza, sin extremidades, del tronco humano que aparecía en Carabanchel y que todo el mundo se ha olvidado de él, ¿no? El hombre sin rostro de Carabanchel, lo llamaban, o lo titularon en la prensa, ¿no? Que apareció en septiembre de 1997, concretamente en el Cerro de la Mica, ¿no? En una caja de cartón, abandonado a la suerte de Dios, en una caja de cartón. Tenemos que preguntar a nuestro compañero Javier Manzano, también siempre presto al mundo de los sucesos, si hay nuevas novedades, pero parece que nada, ¿no? Absolutamente nada. El Grupo Quinto de Homicidios investigó el caso, siguió la pista hasta Zaragoza, siguiendo además a un grupo de corte satánico, sectario, pero se acabaron las pistas y se acabaron los indicios. No es el único caso dentro del mundo del satanismo ácido que ha ocurrido en España. Hay un Levante, la zona donde tú en Levante controlas. El satanismo ácido está a la orden del día. ¿Qué es el satanismo ácido en concreto? Porque estaría relacionado con los grupos de narcotraficantes. O sea, una especie de versión española de lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez. Para que los oyentes se hagan una idea muy truculenta y cruel, pues hay ajustes de cuentas entre grupos de narcotraficantes y en vez de hacer una corbata colombiana, ¿Qué es la corbata colombiana? Pues te cortan la garganta y te sacan la lengua por la tráquea, pues se dedican a hacer rituales aprovechando religiones o la religiosidad o los cultos espirituales afrocubanos, ¿no? Hablaremos de todo eso en profundidad, Francisco, desde luego sin respuestas en torno al cadáver de Carabanchel, ninguna, y podía asemejarse a este tipo de rituales que parece que vienen también del otro lado del charco y que se están expandiendo. Le preguntábamos a Óscar Maínez, ese forense, obligado a huir siempre según sus palabras, enfrentándose al silencio que parece que impera en las muertas de Ciudad Juárez, las muertas del desierto, y nos hablaba de una teoría que nos parece única y que es sorprendente. Un detalle importante: Robert Ressler, el más famoso agente del FBI, el asesor de CSI, decía unas declaraciones esta semana en una revista que me parecen sintomáticas. Él decía: yo, ni armado hasta los dientes, atravesaría el desierto de Ciudad Juárez. Lo ha hecho este forense en varias ocasiones y nos contaba una teoría sorprendente. No un asesino como es normal, asesino en serie, sino grupos enteros de asesinos en el desierto. Le escuchamos. Mira, estas personalidades psicopáticas se pueden dar en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿sí? Desgraciadamente se presentaron en Juárez y se presentaron en un ambiente fértil para la impunidad. ¿Sí? Quiere decir que si se han presentado, por ejemplo, estas mismas personalidades en una ciudad norteamericana,
española o de un país con una policía científica profesional, esto no hubiera llegado a este punto, porque inmediatamente hubieran reconocido el problema y hubieran actuado en forma correspondiente con los métodos probados de investigación. No hubieran optado por estrategias alternas de minimizar el problema, de negar el problema, de culpar a la víctima, de crear archivos expiatorios. Digo, precisamente un gran problema que se me hace que debe sonar alarmas, y yo creo que a la comunidad internacional, porque aquí en México no hay respuesta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la sistemática creación de archivos expiatorios en tan burda forma que ya no se sostiene, simplemente, precisamente porque aún tenemos el mismo sistema de procuración de justicia que responde a un régimen autoritario. Y de nuevo esa figura que se ha referido varias veces en este programa de los chivos expiatorios, personas con nombres y apellidos que son juzgados y que luego se demuestra con los años que no han sido culpables. Mientras tanto, ahí están las mujeres del desierto. Las últimas eran esqueletos antes de ayer y asomaban una mano entre las dunas de ese lugar marcado ya para siempre por la tragedia. Hemos conocido en este experimento, en esta investigación en vivo con todos los datos, a esa periodista valiente, Navarra de Pro. Queremos lanzarle un abrazo muy fuerte porque comprendimos hasta su miedo. Lleva 5 años investigando en el lugar de los hechos, enfrentándose a todo tipo de poderes y silencios. Le preguntamos eso al final de nuestra entrevista, si Judith tenía miedo. Yo no siento miedo, sé que existe la posibilidad, ¿no? Pero yo no estoy en el retrato, ¿no? Yo soy una chica altísima, parezco, pues no sé, soy de Pamplona, parezco una americana, ¿no? No una chica mexicana. Soy periodista y creo que tendrían un poquito de miedo de meterse conmigo. Eso sí, a mí me han fotografiado cuando he estado investigando, cuando haces preguntas a las autoridades, ese tipo de presión, ¿no? Saben realmente quién eres, ¿no? Y saben cómo localizarte, ¿no? Pero no he sentido miedo. Decía que el periodismo le daba fuerza para evitar ese miedo comprensible. 4.000 desaparecidas, 300 mujeres, todas morenas y guapas, en el desierto, mutiladas muchas de ellas, lo hemos vivido hoy, la mayoría con un solo seno, las que se encuentran con restos humanos encima de los restos óseos. Algo increíble. Le damos un abrazo grandísimo a esta periodista que nos ha brindado una serie de contactos para hablar con mujeres del desierto y con los mismísimos forenses. De 3 a 4, Carmen, espero que un programa más amable que el de esta hora, ¿no? Un programa, como siempre, abierto a los oyentes en ese 900-100-800, un teléfono gratuito que a partir de las 3 de la madrugada estará activo para recibir todas vuestras llamadas. 900-100-800 y, como siempre, la vía mail milenio3@cadenaser.com. Además, trataremos noticias como la sangre de San Pantaleón, que se ha vuelto a licuar. Sangre, pero por fortuna de otro tipo, ¿no? No derramada por pobres mujeres de Ciudad Juárez, sino sangre que se licúa cada cierto tiempo. Y tendremos a nuestro amigo Francisco Contreras, que ha seguido durante años. ¿Cuántos reportajes ha hecho Fran sobre esa historia? Y también muchísimo. La extraña y enigmática historia de ese andaluz que daba la vuelta al mundo, patrocinado por la Junta de Andalucía, que desapareció. Dicen que puede ser la malaria, pero desde luego sus últimos comunicados eran espantosos. Hablaba de seres que se le subían al casco del barco y desapareció desgraciadamente. También lanzaremos alguna forma de búsqueda, ¿no? De que intentar entre todos, vía internet sobre todo, pues dar más información, desgraciadamente, sobre este accidente en el mar. Muchas más cosas y repetimos, 900-100-800 de 3 a 4, ¿no? Gratuito, de 3 a 4 de la madrugada, líneas abiertas para los oyentes de Milenio 3. Y yo espero, desde luego, que los próximos temas sean más agradables. El misterio es así, no solo es misterio paranormal, sino también policial, arqueológico, histórico, todo aquí en Milenio 3, para los que no creemos solo las verdades oficiales. Os dejamos con nuestro amigo don Javier Manzano y los servicios informativos de la cadena SER. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.